Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza de que el invitado eres tú, y ya entraste a este lugar, ya llegaste a estos corazones, que son los receptores para recibir esa palabra viva y poderosa. Grande y poderoso es el que vive. Sí, Padre. Señor Jesús, sé tú hablando por mi boca, sé tú ministrando, Padre, esta palabra, sé tú ministrando estos corazones. Te lo he pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un pequeño texto bíblico que leer y es en 2 de Tesalonicenses 1:3. Tenemos el tema cómo creer en fe, crecer en fe. El crecimiento en la fe es algo primordial en la vida del Hijo de Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Algo que proviene de Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios o recibimos a Dios en nuestro corazón, podemos recibir el don de la fe. Amén. Este crecimiento es parte esencial del andar cristiano. ¿Por qué esencial? Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y esa fe proviene cuando usted ha recibido a Cristo en su corazón. La Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y cuando entendemos estas cosas, nosotros pedimos a Dios fe. ¿Por qué razón? Mucho cristiano me dice cuando le digo tenga fe, si yo creo, yo tengo fe. Muchos hasta se molestan. Pero no nos hemos dado cuenta que hay fe natural. El ser humano por naturaleza cree en algo. Amén. Pero no es el don de Dios, sino es una fe humana o natural. Amén. Amén. Pero para que nosotros entendamos mejor las cosas, el apóstol Pablo nos habla en su segunda carta a los tesalonicenses y les dice que su crecimiento en la fe es motivo para dar gracias a Dios. La fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente, Amén. que desea agradar a Dios en su vida. O sea, con esa fe usted agrada a Dios. Amén. ¿Por qué se agrada a Dios cuando hay fe en su corazón? Porque esa fe es la que lo puede llevar a alcanzar salvación de su alma. ¿Qué es fe? El escritor a los Hebreos es quien más claramente nos habla acerca de lo que es la fe. Es pues la certeza de lo que no se espera, Amén. la convicción de lo que no se ve. Amén. En el libro de Hebreos 11:1. Por lo tanto, si meditamos en este versículo, podemos concluir que la fe es la esperanza y convicción total de lo que no se ve. Amén. Amén. En el momento que usted pide algo a Dios, usted no está viendo ese milagro, pero hay una convicción en su corazón
que Dios va a desatar el milagro. Amén. Esa convicción, esa esperanza se llama fe. Amén. Porque no está dudando, ha creído a un Dios de poder que es hacedor de milagros y de prodigios. Amén. O sea, la conclusión de un hijo de Dios en la fe es esperanza de ver lo que no están viendo sus ojos. Amén. El cristiano debe de moverse en fe. El moverse en fe es algo hermoso, porque en todo lo que usted hace le pide a Dios, Amén. porque Él es el hacedor de todo y el dador de la fe. Amén. Si usted no le pide a Dios, no hay fe, porque está haciendo las cosas naturalmente. Aunque lo llamemos cristianos, usamos la naturaleza humana, porque no oramos o no clamamos a Dios antes de hacer las cosas. Amén. Entonces, no es hacer las cosas porque nos llamamos cristianos, sino hacer las cosas conforme la voluntad de Dios. Amén. Colosenses 1:23 nos dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en este caso, él dice, si de verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, hay algo fuerte en nosotros. Gloria a Dios. En este caso estamos haciendo énfasis en la fe que cada creyente ha demostrado desde el principio y que es necesaria para la vida espiritual. Amén. La verdadera fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. O sea, el conocer de dónde viene lo que nosotros creemos que es fe. Puede venir de nuestra naturaleza y decir, si yo puse la fe en Dios y no se realizó, ¿cómo puede provenir de Dios y se va a realizar todo? La fe del verdadero creyente es especial, no puede de ninguna manera compartirse la fe natural o humana o nada parecido. Esta fe posee atributos de los cuales podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios. Amén. Es por eso que la fe que proviene de Dios es incomparable, porque no nace de un ser humano o de alguien más, sino que proviene de Dios. Amén. La Biblia nos enseña que tanto la salvación como la fe son un don de Dios. Amén. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, no podemos nosotros gloriarnos a nosotros mismos diciendo yo tengo fe, sino Dios me ha dado la oportunidad de crecer en fe. Amén. Puestos, y vamos a ver algo hermoso, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que proviene por el oír de la palabra. Amén. Cuando el Espíritu Santo interviene en la vida del creyente, es ahí donde se empieza a realizar la fe verdadera. Amén. Porque la fe viene por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el libro de Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. O sea, se activan esos oídos espirituales porque usted está oyendo la palabra de Dios y empieza a aumentar la fe. Amén.
O sea, está conociendo a Dios. Empieza a aumentar su fe. La fe que está creciendo en el cristiano es por el oír de la palabra. Y no por lo que ven sus ojos carnales, sino por el oír de la palabra de Dios. En la Escritura también tenemos la enseñanza en el libro de Santiago, dice, pero pida con fe, no dudando. Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. Eso es el que duda. Y de esa manera estamos viviendo muchos cristianos. Amén. Amén. Medio creemos, sabemos que hay un Dios poderoso, que hay un Dios creador del universo, Amén. pero todavía hay cierta duda en lo que Dios puede hacer en nosotros. Amén. Es por eso que ahora no podemos ver grandes milagros, porque hay duda en el hombre. Amén. No hay obediencia a Dios. La fe del cristiano debe de ser algo hermoso en lo que no dé cabida a la duda. Amén. Cuando usted le cree a Dios, usted verá la mano de Dios reflejada en su vida. Amén. Y hay muchas maneras de cómo la fe obra en nosotros. Amén. Fe que produce gozo, que produce paciencia, alegrías, tristezas, y llega, usted dice, pero yo tenía fe y siento aflicción en mi vida. ¿Por qué razón? Porque permitió al enemigo poner duda en su fe. Amén. Pero en 1 de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. O sea, nosotros creemos en lo que no se ve, pero sí tenemos la convicción de que aquel que no estamos viendo es capaz de venir y levantarlos de entre los muertos. Amén. Es capaz de regenerar nuestros corazones. Amén. Ese Dios es capaz de sanar, de bendecir, de libertar, Gloria a Dios. de darnos la capacidad espiritual de crecer como verdaderos hijos de Dios. Amén. En el momento en que usted cree en el Dios que no ve, en ese poder santo y maravilloso, usted tiene algo hermoso con Dios, una relación con Dios. Amén. Fe que produce esperanza. Usted tiene fe y tiene una esperanza. La palabra de Dios dice que la esperanza es el ancla de nuestra salvación. Sí, amén. En el momento que esa esperanza se vuelve fe, usted va creciendo, Amén. se va moviendo en lo espiritual. Gloria a Dios. Tenemos, en el libro de Romanos 5:2 dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Alabado el nombre Gloria de a Dios. Dios. La promesa de Dios es grande, es para nosotros. Gracias, Señor. Pero también esa paz que es necesaria, también está en las Sagradas Escrituras. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Amén. Eso es lo hermoso cuando Dios le da el creer, recibe ese crecimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y es algo hermoso el Evangelio. Romanos 1:17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora usted sabe el por qué toma vida de entre los muertos el Hijo de Dios, o el por qué heredará el reino de los cielos. Porque por la justicia de Dios que se reveló en la fe, por esa fe viviremos nosotros. Amén. Es el momento de que el cristiano no sepa solo obedecer las reglas de la iglesia, sino obedecer a Dios, porque las reglas de la iglesia no le van a salvar. Usted como cristiano es obediente y conoce qué tiene que hacer para Dios y en su ministerio que tiene o en el caminar como cristiano. Gloria al Señor. No tiene que escuchar o exhortarle tanto a obedecer reglas, sino obedecer a Dios. Amén. Una fe sana y poderosa en el caminar con Cristo. Gloria al Amén. Señor. Amén. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta fe se desarrolla en distintas áreas de su vida. Fe para salvación. ¿Quién tiene fe de ser salvo? Amén. Si ese es el lema de la congregación, salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el área de la fe que es ejercitada por la persona para crecer o creer en Jesucristo y ser salvos. En el libro de los Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El creer. Por eso muchos dicen, no, si yo creo en Dios. No, el creer en el Señor es llenarnos de fe, de la naturaleza de Dios, para poder ejercitar los pasos de Jesucristo en esta tierra. No es creer, creyentes, hasta el diablo cree que hay un Cristo vivo y poderoso. Amén. Pero usted debe de creer y activar esa fe que ya no vive Cristo, que ya no vive usted en la carne, sino Cristo vive en nosotros. Amén. Ya no vivo yo, dice la Escritura, mas Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. En el momento que usted y yo podemos entender qué es fe, podemos crecer en fe también. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el libro de Romanos 5:1. En el momento que nosotros nos movemos en fe, usted empieza a tener sed de justicia, a querer conocer a Dios. Va a vivir, como dijo el salmista, como el siervo que brama por las praderas, deseando conocer a Dios, deseando ser llenos de la palabra de Dios, de la justicia de Dios. Sí, amén. Fe para andar en Cristo. Necesitamos esa fe, si no nos perdemos. En Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. La firmeza o el vivir sin dudar, el caminar creyendo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Habrá algún cristiano que no ha creído que Jesucristo resucitó de entre los muertos? No, porque todos cuando hacemos la confesión de fe, confesamos que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Amén. Por eso le pedimos a Cristo
que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, Amén. para que el día que Él venga, nosotros estemos escritos en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. En el momento de que usted aceptó a Cristo, Dios empieza a tomar control de su vida. Sí, amén. Dios le dará el caminar correcto. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña que como creyentes debemos de hacer todo por fe, y lo que no proviene de la fe de Dios no agrada a Dios. Viene siendo pecado porque se desarrolla en una actitud natural o carnal. Amén. Y nosotros, la naturaleza nuestra tiene que quedar a un lado para poder alcanzar la fe correcta. Sí, amén. Tienes fe, en el libro de Romanos 14:22 hay algo hermoso. Dice, tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Acuérdese lo que es la palabra de Dios en nosotros. Si no tiene el conocimiento, la convicción de que la fe proviene de Dios y usted aprueba algo que no proviene de Dios, puede estar en contra de usted. ¿Sí me entendieron eso? Es bastante simple. Aleluya. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, decir, yo tengo fe, esto y esto te va a pasar, o esto y esto voy a ver, y no es de Dios. Sí, amén. O voy a hacer esto porque Dios me lo puso en el corazón. Si no proviene de Dios, puede llevarlo a condenación. Debemos de conocer cómo obra la fe que proviene de Dios. Gloria al Señor. La fe es la que el creyente en Cristo debe de reflejar en el desempeño de su vida diaria como cristiano. Esta fe no debe de ser sometida a los deseos del ser humano, sino que debe de ser una fe fructífera que proviene de Dios. Amén. O sea, no active ese creer natural, esa fe natural o carnal. Debe de ser una fe que proviene de Dios, y si proviene de Dios es una fe fructífera, Amén. que lo hará crecer dando pasos de santo en esta tierra. Gloria a Amén. Dios. Gloria a En Dios. la dificultad y necesidad se fortalece en la oración. Cuando oramos a Dios, tenemos que creer que Él existe y que Él puede obrar y que Él contestará esa petición. Amén. Ahora bien, Él contestará por la sinceridad de su corazón, por esa fe que ha brotado por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. En el trato con el prójimo, el apóstol Santiago hablando respecto a la fe, nos da el más completo detalle en cuanto a su práctica en lo que es la fe y las obras. Pero hay algo, las buenas obras no siempre son el resultado de la fe, pero la fe siempre tiene como resultado buenas obras. Amén. ¿Por qué razón? Usted podrá hacer buenas obras, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero en esa fe que siempre tiene como resultado buenas obras es porque proviene de Dios. Sí, amén. Amén. El resultado de la fe debe de ser agradable a Dios y al Hijo de Dios. Gloria al Señor.
Tal y como Esteban estuvo lleno del Espíritu Santo y de fe. Esteban fue uno de los primeros mártires en la iglesia primitiva, Amén. el cual, él estando lleno del Espíritu y con la fe en Jesucristo, vio los cielos abiertos. Amén. Gloria. Vio a Cristo sentado a la diestra Gloria a del Dios. Padre. Esa es fe, porque él no solo estaba lleno del Espíritu, sino que estaba lleno de fe Gloria y a Dios. pudo ver los cielos abiertos. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos de estar llenos de fe y estar llenos del Espíritu también, porque vendrá el día que veremos al Cristo que viene en gloria por nosotros. Amén. Por la fe en Jesucristo iremos con Él. Sí. Estar llenos de fe significa estar guiados o dirigidos por la fe, funcionando la fe. En nosotros podemos crecer. Estamos llamados a funcionar en nuestra fe, creciendo y fortaleciéndolos en ese poder divino que proviene de Dios, Sí, amén. Bendito sea el Señor. Fe obrando el Espíritu Santo en el ser humano. Porque es por eso que usted tiene un cuerpo de carne. Porque el Señor determina que en ese cuerpo de carne muere el Espíritu Santo. Sí, amén. En el momento que el Espíritu Santo entra a ser morada a usted, empieza a crecer en fe. Bendito Dios. Gloria al Señor. Si ha habido arrepentimiento, por supuesto. Cuando el arrepentimiento ha llegado, su vida ya no es la misma. Hay una transformación completa. Hay regeneración. El hombre viejo o mujer vieja quedó en la cruz, el símbolo de la cruz. ¿Y qué bajó de esa cruz? Una nueva criatura, y empieza a crecer en fe Amén. y en buenas obras. Gloria a Dios. No puedes decir, tengo buenas obras si no tiene fe en el Señor. Amén. La fe tiene que ser dada por Dios para que pueda funcionar Dios en nosotros. Dios nos da la medida de fe que necesitamos. Muchas veces pensamos que no tenemos suficiente fe para hacer lo que debemos hacer. Gloria a Dios. En ciertas ocasiones los discípulos de Jesús le dijeron, en cierta ocasión los discípulos le dijeron a Jesucristo, aumentanos la fe. Amén. Ellos le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Amén. A lo que el Señor les contestó, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicamoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. En el libro de Lucas 17, 5 y 6. Gloria a Dios. Ahora hay algo en lo que nos estamos dando cuenta. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Sí, amén. Si no somos capaces de decirle al diablo, aléjate de mí, mi vida no la vuelves a perturbar. No somos capaces de decirle a un dolor, sal de mi cuerpo. ¿Cómo le diremos lo que el Señor nos está poniendo de ejemplo? Hay que meditar el por qué nos está haciendo falta esa fe poderosa. Sí, amén. Amén. Porque como creyentes somos llamados a ser ricos en la fe. Amén. Porque Dios puede dar la riqueza en el conocimiento y en la fe de Dios. Sí, amén. En el libro de Santiago 2.5 dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria a Dios. O sea, fuimos llamados a ser llenos de fe,
a enriquecernos en la fe. Pero para que seamos ricos en la fe, debemos de luchar. No como el pobre que quiere ser rico y durmiendo o sin sacrificar su vida. Sí, amén. El rico es rico porque trabaja o trabajó, alguien lo heredó, pero algo ha hecho para tener. El cristiano tiene que hacer algo para heredar o recibir de Dios esa riqueza espiritual, Sí, amén. ese don de fe. Amén. Luche. Llega el día de servicio, el cristiano tiene que estar gozoso de ir a recibir de Dios. El día de la enseñanza igual. ¿Por qué razón? Porque ahí está el enriquecimiento de su alma. Amén. No está en descansar en su casa Amén. o viendo televisión. El crecimiento nuestro necesita un esfuerzo físico, también, no solo espiritual. Amén. Lo que pasa es que si estamos pobres en el espíritu, también la carne está débil y cede a los deseos a lo que le lleva a su naturaleza. Es el momento de nosotros ser esforzados. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Muchos llegamos del trabajo y ya no los queremos mover porque los duele todo, de cansancio. ¿En dónde está la valentía del Espíritu Santo? ¿En dónde está el poder de Dios, el orden de Dios? Amén. Esfuérzate y sé valiente. El Señor está contigo, o sea, el Señor lo va a fortalecer. Sí, amén. El Señor le dará el deseo de lucha, de alcanzar su bendición. Y es por eso que empezamos a desvanecerlos en la fe de nuestro Señor. Tal como en el área natural, el ser humano tiene por naturaleza cierto grado de fe, la cual le permite funcionar en distintas áreas de su vida. En el ámbito espiritual es igual, y Dios sabe que podemos funcionar, por lo tanto crezcamos en la fe. Amén. O sea, Dios sabe que el ser humano también puede sentir que funciona o que es bendecido desobedeciendo a Dios, y dice, tengo fe. Dios lo sabe. Pero en el ámbito espiritual hay algo que se le está extinguiendo. En lo espiritual ya estamos como el pabilo que solo humea, pero creemos tener fe. Si estuviéramos llenos de fe, la iglesia no se mantuviera vacía. Sí, amén. Estuviera llena la iglesia porque hay fe en Dios. Hay poder en Jesucristo. Amén. Hay poder en la vida del creyente. Amén. Porque usted recibió a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Y si recibió a Cristo en su corazón, ese Cristo es Cristo de poder. Amén. No es un Cristo débil o temeroso o cansado. Dijo el Señor, el cansado, venid a mí y yo os haré descansar. Amén. No dijo yo los haré dormir para que no vayan a la iglesia, sino venid y yo los haré descansar, porque Él levanta la carga del ser humano. Sí, amén. Él le da la fuerza, la paz en su corazón. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, la cual Dios nos ha dado para que funcionemos en este caminar en la tierra, para que podamos funcionar en nuestra vida espiritual. Y el justo por la fe vivirá. Sí, amén. Si usted es justo hijo de Dios o santo hijo de Dios, por esa fe vivirá con Cristo. Amén. Por esa fe alcanzará el reino de los cielos. Es bien simple, vamos a concluir con un texto bíblico muy hermoso que lo acabamos de ver, Romanos 1:17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, que el justo por la fe vivirá. Cuando usted determinó dar pasos justos como hijo de Dios, sabe que la justicia
le promete salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él llenándolos de fe, del amor de Dios. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, Sí, mis Cristo. tú eres santo, tú eres Gracias, poderoso. Señor. Alabado sea tu nombre. Mi Padre Señor. bendito. Solamente tú, Padre, Sí, Padre. puedes ejercer poder en la vida del Así ser humano. es, Señor. Ahora en tu nombre, Padre, pido que sea tu Santo Espíritu Sí, Padre. derramándose sobre este En el pueblo. nombre de Cristo. Poder y Jesús. autoridad me ha dado, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Así sea, Padre. sujeto toda duda, todo temor, todo aquello que nos Así es, sirve. Señor. Gracias, Padre. Porque yo en tu nombre declaro, Padre, que tú derramas espíritu de Así fe es, Señor. sobre estas almas. Sí, Padre. Que tu promesa se cumple y este cuerpo de Cristo vivirá por fe y para fe. Amén. En el nombre de Jesús, Gracias. yo declaro bendición sobre este pueblo. Así es, Que la fe Padre. del Señor se manifestará Sí, en Padre. el corazón de cada uno Así de ellos. es, Padre Que el amado. conocimiento entra a esos corazones. Sí, Padre. Que el poder de Dios rompe esa barrera, Así es, ese Señor. temor, Gracias. esa aflicción. Gracias. Hay un Dios de poder que sana, Sí, Señor. que bendice y que liberta. Así es. Ahora en tu nombre, Padre, declaro que el fuego de tu Santo Espíritu Sí, Padre destruirá todo espíritu de Así demonio es, Padre. que atormente estas almas Sí, Señor. o que dudan del poder de Dios, Gracias. porque darás ese don de fe. Sí, Señor. Hay un Dios poderoso que sana, que bendice y que liberta. Créale al Señor no dudando. Gracias. Póngase la mano donde trae el dolor, Sí, Señor. donde tiene la enfermedad. Así es. Ya no diga tengo, diga tenía, Así porque es, ahora Señor. se va en el nombre de En Jesús. el nombre de En Cristo el nombre de Señor. Jesús. Gracias. Tomo Padre. autoridad, Padre, en tu nombre Así es, y echo Padre. fuera todo demonio de Sí, enfermedad. Padre amado. En tu nombre, Padre, Sí, Señor. sujeto todo espíritu Así de es, demonios, Padre. brujerías, hechicerías, santerías. Se van en el nombre de Jesús. Hay un Dios poderoso que camina en este lugar. Así es, Padre. Hay un Dios poderoso que ha libertado este pueblo. Hay un Dios poderoso que se movió el viernes de vigilia, en donde los diablos lloraban y gritaban, huyendo de este lugar, en donde el poder de Dios destruyó cadenas y maldiciones. En el nombre de Jesús, el mismo Dios que caminó el viernes en este lugar es el que camina ahora. Créale al Señor que Él le ha hecho su milagro, porque aquí no hay enfermos, aquí hay sanos, santos, hijos de Dios. Señor, alabado sea, Padre. Señor Jesús, Gracias, Padre. cuando la tierra y el cielo se ponen de acuerdo, hay milagros y señales. Y yo en tu nombre, Padre, declaro bendición, liberación y sanidad en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén.